A ver, hoy vamos a entrarle a un tema que es, yo diría, el gran dolor de cabeza de la medicina actual, la sobrecarga de datos. Es simplemente demasiado. Hay una frase de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos que me impactó. Dice que lo que se espera que un médico interprete hoy supera con creces la capacidad humana. Y el resultado de eso, pues es casi inevitable. Se termina en tratamientos más generalizados en lugar de una atención que sea de verdad personal. Pero ¿qué tal si vemos ese problema justo al revés? ¿Y si todos esos datos, en lugar de ser una carga, son la materia prima para construir algo, casi de ciencia ficción? Imagina esto, tener una copia virtual tuya, un avatar biológico que vive en una computadora y se actualiza contigo en tiempo real. Un modelo que permita simular tratamientos y ver cómo reaccionarías antes de tomarte nada. Ese es el concepto que vamos a analizar a fondo hoy, el gemelo digital médico. Exacto. Y justo nuestra misión hoy es entender qué es realmente esta herramienta. Porque bueno, el término se ha puesto muy de moda y como pasa siempre con lo popular, ya se usa para todo. Vemos muchos modelos de inteligencia artificial a los que por puro marketing les ponen la etiqueta de gemelo digital. El artículo que usamos de base de The Lancet Digital Health busca poner orden. Propone una definición muy concreta con 5 componentes clave. Así que hoy vamos a desarmar esa idea y ver qué se necesita para construir uno de verdad. Ok, perfecto. Vamos a desglosar esto. Porque, a ver, el concepto de gemelo digital a mí me suena más a una fábrica de coches o a la turbina de un avión, no tanto a un consultorio. ¿La idea no viene de la medicina o sí? No para nada, diste en el clavo. Nació en la ingeniería. De hecho, lo empezó a usar la NASA para monitorear sus naves espaciales a miles de kilómetros de distancia. La definición clásica es esa, una representación virtual conectada a un objeto físico que se actualiza con los datos de ese objeto. Lo genial del artículo es cómo traduce eso a la biología humana, y el primer componente, pues, es el más obvio. El paciente. El paciente, claro. El objeto físico es la persona. Y puede ser el paciente completo, o podemos, como dices, hacerle suma a un órgano en específico, al corazón, al riñón. O incluso a algo más pequeño, como un tumor. Justo. El foco puede ser tan amplio o tan específico como se necesite. Claro. Y para describir a ese paciente, pues necesitas datos, muchísimos datos. Pero me imagino que el reto no es solo tenerlos. Una tomografía, un análisis de sangre, los datos de mi reloj inteligente, son mundos distintos. ¿Cómo se unifica todo eso para que tenga sentido? Tocaste el punto neurálgico del asunto. Ese es el segundo componente, la conexión de datos. Y es, sin duda, uno de los mayores desafíos técnicos. Es como un sistema de tuberías que tiene que aspirar, limpiar, armonizar y fusionar toda esa información que el artículo llama multimodal. Y como bien dices, no solo son formatos distintos, muchos datos ni siquiera están estructurados. Piensa en las notas que un médico escribe en el expediente, a mano a veces. Uf, sí. El caos. Exacto. Y aquí es donde la inteligencia artificial se vuelve una herramienta indispensable. Ojo, no es el gemelo en sí, sino la herramienta que extrae oro de todo ese caos. Por ejemplo, una IA puede revisar cientos de imágenes de una resonancia y calcular con una precisión increíble el volumen de un tumor. Hacer eso a mano sería, bueno, una locura. Entendido. Entonces tenemos al paciente, que es el objeto físico. Luego, una tubería de datos inteligente que traduce toda su biología a un lenguaje que la computadora entiende. ¿Qué es lo que sigue? Ahí ya se crea la copia virtual. Ahí es donde se construye, sí. Con todos esos datos ya procesados, llegamos al tercer componente, que es el corazón de todo el sistema, el modelo. Los autores lo llaman el paciente in silico. Esta es la copia virtual detallada. Y su propósito no es ser una foto estática, sino un simulador biológico de esa persona en particular. Un simulador. O sea, para hacer preguntas de ¿qué pasaría si? Justo para eso. ¿Qué pasará con este tumor si no hacemos nada en 3 meses? ¿Y si aplicamos el tratamiento A? ¿Y si probamos con el B? Te permite simular futuros posibles y elegir el mejor camino. Y un punto clave, no solo sirve para modelar la enfermedad, también puede simular cómo mantener un estado de bienestar y salud. Vale,
Un simulador biológico personal. Suena increíblemente potente, pero también suena increíblemente complejo. ¿Cómo se supone que un médico interactúe con algo así sin ser un experto en computación? Esto me lleva a la interfaz, el cuarto componente. Sí. Y aquí la solución que proponen los autores es, la verdad, fascinante. En lugar de que el médico vea un tablero lleno de gráficas y parámetros que no entiende, sugieren usar una interfaz conversacional. ¿Cómo hablar con la computadora? Básicamente, piensa en un modelo de lenguaje avanzado, tipo ChatGPT, que funcione como un intermediario inteligente. El médico podría literalmente preguntarle al sistema: para este paciente, simula el efecto de la quimio A contra la terapia B en los próximos 6 meses. Un momento, para. Eso suena un poco peligroso, ¿no? O sea, estamos hablando de usar un sistema que es famoso por alucinar, por inventarse cosas con una seguridad pasmosa. ¿Usar eso para una decisión clínica? Esa es la pregunta del millón y es una distinción crucial que hacen en el artículo. Son muy claros en esto. No se trata de que ChatGPT dé el consejo médico. La propuesta es usarlo solo como un plugin, como un conector. Es como cuando hoy le pides a un chat que te resuelva una ecuación matemática compleja. No se la inventa. Consulta una herramienta externa como Wolfram Alpha y te da la respuesta. Ah, ya. O sea, el chat es solo la ventanilla de atención. Exactamente. Es la interfaz amigable, pero para responder, consulta el modelo robusto, verificable y validado científicamente del paciente in silico. El chat traduce la pregunta y la respuesta. Nada más. Ok, eso tiene mucho más sentido. Es una capa de traducción, no la fuente del conocimiento. Vale. Y me falta un componente, el quinto. El quinto es quizá el que de verdad define a un gemelo digital y lo diferencia de cualquier otro modelo. La sincronización. El gemelo no se crea una vez y ya está. Está vivo. Se tiene que actualizar continuamente conforme llegan nuevos datos del paciente real. Evoluciona junto a la persona. Esa es la idea. En un paciente con cáncer, por ejemplo, el gemelo se recalibra después de cada ciclo de quimio, aprende de la respuesta real del cuerpo y ajusta sus futuras predicciones. Es un ciclo constante. Esto nos lleva a la pregunta clave entonces. ¿Cómo se construye este paciente in silico? El artículo menciona dos enfoques tecnológicos que muchas veces se ven como enemigos, pero que aquí tienen que ser aliados. Sí, y entender esta dualidad es fundamental para todo el concepto. Por un lado tienes la inteligencia artificial, el machine learning. Su gran fortaleza es su poder predictivo. Es casi mágico. Puede ver patrones en datos súper complejos que un humano jamás vería, incluso si no entendemos por qué está pasando algo biológicamente. Pero tiene una gran debilidad. La gran debilidad es una caja negra. Muchas veces no sabemos cómo llega a una conclusión. Y en medicina, el por qué es tan importante como el qué. Además, necesita cantidades brutales de datos para entrenarse. Y por el otro lado del ring. Por el otro lado están los modelos mecanicistas. Estos son todo lo contrario a una caja negra. Son transparentes. Se basan en lo que ya sabemos de biología, de física, de química. Usan ecuaciones matemáticas para describir procesos que ya entendemos. Por ejemplo, ¿cómo crece un tumor o cómo se absorbe un fármaco? Justo. Su ventaja es que los entendemos perfectamente. La desventaja es que si la biología es demasiado compleja o desconocida, pues simplemente no podemos escribir las ecuaciones. Se quedan cortos. Entonces tenemos un dilema. La IA, que es súper potente pero opaca, y los modelos biológicos que son transparentes pero limitados. Uno pensaría que hay que elegir. Parecería la conclusión lógica, ¿verdad? Pero lo fascinante aquí, y la tesis central del artículo, es que la clave no está en elegir. Es fusionarlos. Es fusionarlos. Argumentan que se necesitan mutuamente para cubrir sus debilidades. La IA puede ayudar al modelo mecanicista a estimar parámetros que son muy difíciles de medir en un paciente real. Y a la inversa, y esto es muy potente, el modelo mecanicista, como está basado en reglas biológicas, puede generar datos sintéticos de altísima calidad para entrenar a la IA. O sea, crear pacientes virtuales para enseñarle a la IA. Exacto. Resuelve el problema de la escasez de datos.
En lugar de necesitar miles de pacientes reales, puedes usar el modelo para crear miles de pacientes virtuales realistas y así la IA aprende a generalizar mucho mejor. Ok, entiendo la teoría. La IA pone el reconocimiento de patrones y los modelos mecanicistas ponen las reglas del juego biológico. Pero sigue sonando un poco abstracto. ¿El artículo nos da algún caso de uso concreto donde esta fusión de verdad haga una diferencia? Nos da un ejemplo potentísimo que lo pone en cristiano perfectamente: el tamoxifeno en el cáncer de mama. La eficacia de este fármaco depende de una enzima en nuestro cuerpo, la CYP2D6, que lo activa. El problema es que hay variantes genéticas de esta enzima que la hacen más o menos eficiente. Y me imagino que no todos tenemos la misma versión. Para nada. Y aquí viene lo importante. La frecuencia de estas variantes cambia drásticamente entre poblaciones con distintos orígenes ancestrales. Dan el ejemplo de la variante 17, que reduce la función de la enzima a la mitad. Fíjate, esta variante tiene una frecuencia de casi el 20% en poblaciones de África subsahariana, pero de solo el 0.4% en poblaciones europeas. ¡Wow! La diferencia es abismal. Es enorme. Entonces, un modelo de IA puro, si fue entrenado mayormente con datos de pacientes europeas, podría concluir que el fármaco funciona igual para todas y fallaría estrepitosamente en una paciente con esa variante. Claro, el modelo estaría ciego a esa biología específica. No la conoce. Exacto. En cambio, el enfoque fusionado es mucho más inteligente. Usaría un modelo mecanicista que, basándose en el genotipo específico de la paciente, simula cuánta droga activa va a tener ella en su sistema. Y luego, esa predicción individual se mete al modelo de IA más grande para predecir el resultado. La decisión se basa en la biología única de la persona, no en una categoría tan vaga como la raza. Es increíble el impacto de esto. Un tratamiento puede ser súper eficaz para alguien y casi inútil para otra persona, y todo por una variación genética. Esto ya toca temas de equidad, de cómo se diseñan los ensayos clínicos. Totalmente. Es un paso hacia una medicina que de verdad pueda ayudar a corregir sesgos históricos que existen en los datos médicos. Va que va. El potencial es clarísimo. Pero esto me lleva a una pregunta muy práctica. Un sistema así de complejo, con tanto en juego, no se puede probar directamente con la gente. No puedes hacer un beta test con la salud de alguien. ¿Cómo se valida de forma segura? Es una pregunta crucial, y el artículo propone una estrategia muy inteligente que llaman escenificación retrospectiva de datos. Suena complicado. Pero la idea es simple, es como viajar en el tiempo. Tomas los datos históricos de pacientes que ya terminaron su tratamiento, de principio a fin, pero no le das toda la información al gemelo de golpe. Se la vas dando poco a poco. Exacto. Le das los datos del día del diagnóstico y le pides que prediga qué va a pasar en 3 meses. Luego le muestras los datos reales de esos 3 meses, comparas la predicción con la realidad y dejas que el gemelo se recalibre. Y luego le pides que prediga los siguientes 3 meses. Y así sucesivamente. Repites el proceso a lo largo de todo el historial del paciente. Es una forma súper rigurosa de probar si el modelo hubiera acertado, de medir su precisión sin poner en riesgo a nadie. Una solución muy elegante, la verdad. ¿Y esto sigue siendo teoría o ya hay aplicaciones en el mundo real que usen estos principios, aunque sea de forma más simple? Lo destaca 2 ejemplos muy claros. El primero es en oncología, con un ensayo clínico para cáncer de próstata. Normalmente se les da un fármaco, la abiraterona, de forma continua, pero en este ensayo usaron una terapia adaptativa, basándose en un modelo mecanicista que simula la competencia entre células tumorales sensibles y resistentes. El tratamiento se paraba y se reiniciaba. ¿Y funcionó? Funcionó muy bien. Prolongó significativamente el tiempo hasta que la enfermedad progresó y usando mucho menos fármaco en total. Era en esencia una versión simplificada de un gemelo digital guiando la terapia. Órale. ¿Y el segundo ejemplo? El segundo es en diabetes, un ensayo llamado Advice for You. Probaron un sistema de soporte basado en IA que ayudaba a los médicos a ajustar la terapia con insulina y demostró que sus recomendaciones eran igual de buenas que las de los médicos expertos. Pero lo más interesante fue el beneficio humano. Les ahorró tiempo a los doctores y les ayudó a comunicar y justificar las dosis a los pacientes. Algo clave.
sobre todo donde no hay tantos especialistas. Justo, es una herramienta que puede democratizar el acceso a una atención de muy alta calidad. Para ir cerrando entonces, si tuviera que resumir lo que hemos analizado, diría que un verdadero gemelo digital médico no es solo otro modelo de IA, es mucho más. Es un sistema dinámico, un ecosistema de 5 componentes que evoluciona contigo, y que su verdadero poder viene de esa fusión. La IA viendo patrones y los modelos mecanicistas aportando la biología, todo para llegar a una medicina mucho más precisa y, sobre todo, personalizada. Te tome en cuenta la biología única de cada persona. Esto tiene un potencial enorme para mitigar desigualdades en salud que a veces surgen porque los tratamientos se diseñan pensando en un paciente promedio que no siempre existe. Y, para cerrar, me gustaría dejar una idea en el aire. Casi todo lo que hablamos hoy se enfoca en tratar la enfermedad una vez que ya está ahí, pero el artículo menciona de pasada un concepto que me parece todavía más potente: la capacidad de estos gemelos para detectar un estado de desviación del bienestar. La pregunta que nos deja es, ¿y si el uso más revolucionario de un gemelo digital no fuera solo curar la enfermedad, sino crear un mapa de ruta personalizado para mantener a cada persona en su estado de salud óptimo el mayor tiempo posible? ¿Y si esta fuera la herramienta definitiva para la medicina preventiva?